Buenos días. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a continuar el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y el punto 948 dice: la expresión comunión de los santos tiene entonces dos significados estrechamente relacionados. Comunión en las cosas comunión en las cosas santas, que en latín se dice sancta, y comunión entre las personas santas, santi, en latín. Comunión en las cosas santas y comunión entre las cosas santas. Y luego añade el Catecismo que santa santis, lo que es santo para los santos, esa es una expresión, lo santo para los santos, es la expresión que se proclama por el celebrante en la mayoría de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión. Los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión en el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. Aquí el Catecismo pues nos ilustra con una tradición que que nosotros no conocemos porque formamos parte de la liturgia latina, ¿no? Pero que en las liturgias orientales, las liturgias también católicas orientales, es costumbre de que antes de distribuir la comunión, pues se dice lo que es santo para los santos. Lo que es santo para los santos. Bueno, pues ahí ese es algo muy importante porque está uniendo la santidad objetiva de las cosas también con la santidad subjetiva que cada uno de nosotros tenemos que tener. Bien, por una parte esto nos recuerda que la Iglesia es santa en sus medios, santa en sus sacramentos y que está llamada a santificarnos. Pero también es una llamada de atención el hecho de que se nos diga todos, o sea, no basta conformarnos con que estamos en una iglesia que es santa. Santa porque la fundó el Santo de Dios, santa porque tiene instrumentos de santificarnos, no basta con conformarnos con eso. O sea, esa santidad tiene que pasar a ser subjetiva, propia de nosotros. No basta con esa santidad objetiva de la Iglesia. No basta con decir incluso Cristo murió por el perdón de los pecados de todos los hombres. Sí, pero luego hace falta que tú recibas ese perdón, que tú te abras a ese perdón, que tú te dejes santificar por ese perdón. No vale, o sea, no es suficiente, ¿no? No sería esa entrega de Cristo por la santificación de todos los hombres, necesita una apertura del hombre a esa santificación. Una cosa es la santidad, la redención objetiva de Cristo, y otra cosa es la redención subjetiva, que yo me abra a esa redención de Cristo, que yo me deje perdonar, que yo tenga una contrición en mi vida. No vale pues decir, estamos salvados en Cristo y que eso no nos impulse a santificarnos, a convertirnos, ¿no? Estamos salvados en Cristo y por eso, ¿no?, se exige de nosotros pues una santificación, una conversión. La Iglesia es santa, sí, yo formo parte de la Iglesia, sí, pero no solo por formar parte de la Iglesia, sino por ponerte tú en camino de santificación, pues todo ello se integra, pues lo santo para los santos. La Iglesia es santa, pero está llamada a santificarnos. Eso que se dice, ¿no?, en las liturgias orientales, antes de dar la comunión. Lo santo para los santos. Parece que es también una llamada de atención para recibir correctamente, ¿no?, los sacramentos, para recibirlos correctamente. Parece que nos está recordando pues esa necesidad de comulgar en gracia de Dios, de recibir los sacramentos en gracia de Dios. Lo santo para los santos, y luego se distribuye la comunión. Nos está recordando aquel pasaje del Evangelio, Mateo 22, del 1 al 14. Os lo recuerdo. Tomando Jesús de nuevo las palabras, les habló en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron ir. Envió todavía otros siervos,
con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron, el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los escarnecieron y los mataron. Se airó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas, y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de caminos, y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es un pasaje evangélico bien gráfico, ¿no? Porque en la primera parte de esta parábola se subraya mucho que los que son invitados a este banquete de bodas, ¿no?, imagen del banquete de los sacramentos, pues son invitados no por sus méritos, sino son invitados por pura gracia. Porque dice: id a los cruces de los caminos y a los que encontréis les invitáis. Como los primeros han rechazado este banquete, que se refiere, hay una evidente alusión al pueblo judío que globalmente, ¿no?, había rechazado el mensaje de Cristo, excusándose, etc. Sí, han rechazado esta invitación al banquete de bodas. Bueno, pues id a los cruces de los caminos, id a los gentiles, id a todos los pueblos, y a todos los que veáis pasar les invitáis. Con lo cual se subraya que este banquete al que se nos invita, este banquete de la comunión de los sacramentos, no es por méritos propios, sino que es por puro regalo, porque tú fíjate qué regalo que al que pasase por allí de repente se le invite, ¿no? Tú fíjate qué regalazo sería que ahora pues uno diga: oye, estás invitado a un banquetazo, ¿no? Y de repente te ha tocado sin ningún mérito tuyo. Se te regala un viaje, pues yo qué sé, pues de 15 días a donde quieras tú, con todos los gastos pagados. Bueno, pues esta es la gratuidad que expresa esta parábola. Gratuidad absoluta. Máxime que dice: invitáis a todos, dice, a todos los que encontréis, pone malos y buenos. Dice malos y buenos. Ojo, les invitáis a todos, malos y buenos. O sea, que se subraya mucho que el don de Dios es gratuito. No se te invita por ser bueno. No, se te invita por puro don. Se te invita por pura gracia. Dios no te quiere porque eres bueno, sino que te quiere porque eres. Otra cosa es que Dios te quiere para que seas bueno. El amor de Dios te santifica. Pero, fíjate, Dios no te quiere porque eres bueno. Te quiere incondicionalmente. Bueno, esa es la primera parte de la parábola, que subraya mucho la incondicionalidad. Pero luego llama la atención cómo cuando entra el rey al banquete de bodas, vio a uno de esos que había sido invitado allí en los cruces de los caminos, que había entrado sin traje de boda. Y ese traje de boda evidentemente es imagen del traje de la gracia, de recibir el banquete en gracia de Dios, el traje de gracia, ¿no? ¿Cómo has entrado aquí sin traje de boda? ¿Pero qué cara? ¿Cómo te has atrevido? Una vez que que se te ha hecho este regalo inmenso, una vez que has recibido inmensamente estar en este banquete, ¿con qué cara entras sin el traje de gracia, sin el traje de bodas? Y es expulsado, ¿no? Y además con palabras muy duras: atadlo de pies y manos, echadlo a las tinieblas, allí será el llanto y el rechinar de dientes. Es decir, se nos insiste aquí en la importancia de recibir con conciencia de indignidad en gracia los sacramentos. Por eso en la liturgia oriental se dice: Sancta Sanctis, lo santo para los santos. Ojo, que tenemos que recibir en gracia los sacramentos, en gracia. Acordaros de ese pasaje, 1 Corintios 11, 27-29.
Por tanto, quien come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese pues cada cual y coma así el pan y beba de la copa, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Ahora, unas palabras más claras y más directas es difícil encontrar, ¿no?, sobre la importancia de recibir pues dignamente los sacramentos. Vivir el vestido de gracia, ¿no?, el traje de bodas. Bueno, pues esto hay que subrayarlo mucho hoy en día, hay que subrayarlo mucho, porque a veces, por ejemplo, me estoy acordando con esto del traje de bodas, de que, bueno, pues entre nosotros se celebran muchos ritos matrimoniales, se mantiene así mayoritariamente, ¿no?, la costumbre de que la novia vaya vestida de blanco con un traje reluciente, y ese traje reluciente de la novia no es sino imagen de la pureza del alma, no es sino imagen de la pureza del alma, y sería absurdo pues que alguien mantenga las formas olvidándose del contenido. Sería absurdo que alguien no pues esté ahí buscando el traje más hermoso, el traje más bonito, y por ejemplo se acerque al altar a recibir el sacramento del matrimonio sin haberse confesado, sin haberse purificado, sin haber hecho un acto de purificación de su vida para que esa vida nueva la comience con corazón nuevo purificado. Ojo, que es que eso ocurre entre nosotros, que nos dedicamos a sacarle brillo a la carrocería del coche y nos olvidamos de ponerle el motor. Y hay que ver, por ejemplo, ¿no?, pues cómo estamos muchas veces preocupados, ¿no?, de montones de detalles externos, ¿no?, olvidando que son imagen de algo interior. Y ese vestido blanco no es otra cosa que imagen del alma purificada, del alma pura. Por eso es importantísimo insistir en este punto. Fijaros que la Santa Misa, aparte de que se nos dice, ¿no?, se nos pide estar en gracia de Dios para recibir la Santa Comunión, comienza la Santa Misa y se dice: antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados y volvemos a pedir, ¿no?, pues perdón, porque aunque estemos en gracia de Dios, pues sentimos, ¿no?, que siempre estamos llenos de pecados veniales, por lo menos, ¿no?, y necesitamos purificación. Y luego, incluso después de haber hecho esto, antes de comulgar, todavía volvemos a decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. O sea que aunque esté en gracia de Dios, y aunque haya pedido al comienzo de la misa perdón por mis pecados veniales, ¿no?, pues todavía antes de comulgar volvemos a decir: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Es, por lo tanto, una insistencia en que la necesidad de purificación es proporcional a la conciencia de gratuidad y del don. Cuando uno tiene más conciencia de la grandiosidad del don que recibe, más necesidad siente de purificación. Ahora, cuando uno recibe los sacramentos como si recibe un chicle, pues bueno, pues ese entonces no tiene ninguna conciencia de necesidad de purificarse. Cuanto más conciencia tiene uno de la grandiosidad de lo que recibe, más necesidad siente de purificarse. Más en serio dice esa frase: Señor, yo no soy digno. No soy digno de que entres en mi casa. O sea que por una parte esto debe ser subrayado, pues una y otra vez. La importancia, la conciencia de indignidad es proporcional a la conciencia de gratuidad del don, de la gratuidad del don. Por eso en la liturgia oriental se dice eso, ¿no? Sancta Sanctis, lo santo para los santos. Incluso esto nos recuerda aquello que dice Mateo 7:6. No deis a los perros lo que es santo, ni echéis perlas delante de los puercos, no sea que las pisoteen con sus patas y después, volviéndose, os despedacen. No deis a los perros lo que es santo. Es curiosa esta frase, Es una frase que también llama la atención de la conciencia que tenía Jesús y de la conciencia que tuvo la primitiva comunidad cristiana, pues de que las cosas santas tenían que ser reservadas para un contexto santo. Tal es así que incluso, fijaros, aquellos que estaban en proceso de preparación, ¿no?,
de preparación para el bautismo los catecúmenos, hasta que eran bautizados, o sea, mientras que estaban preparándose para ello, en ese proceso catecumenal en el que estaban, pues ellos estaban presentes en la primera parte de la liturgia de la misa, en la parte en la cual se proclaman las lecturas, y cuando llegaba el momento de la Eucaristía, cuando comenzaba la parte en la que se iban a celebrar los misterios santos, salían fuera los que todavía no estaban bautizados, salían fuera y no asistían, no se les permitía asistir a la segunda parte de la liturgia. ¿Por qué? Porque las cosas santas eran para los santos y ellos todavía no habían sido bautizados, todavía no habían sido purificados por las aguas bautismales. Fijaros qué conciencia es esa, y comparémosla a veces pues con las formas de hacer nosotros las cosas, que a veces uno observa algunas personas pues que que están en la iglesia y que la decisión de comulgar o no comulgar pues la toman pues indistintamente, ¿no? A veces un sacerdote sufre cuando celebra una boda y, por ejemplo, le pregunta al padrino o a la madrina de la boda, le pregunta discretamente, ¿va usted a comulgar? Y le responde el sacerdote, bueno, vale, pues sí, o sea, como diciendo, pues no se me había ocurrido, pero ahora que lo dices, y uno dice, pero esa manera de responder es una manera de responder propia de que no tiene conciencia de las cosas. Con mucha frecuencia yo he vivido ese episodio, ¿no? O el episodio de ver cómo están dos personas en un asiento, llega el momento de la comunión, han venido juntos y uno le dice al otro, se ve que le hace con un gesto la pregunta de ¿sales a comulgar? Y el otro le dice, se encoge de hombros como diciendo, pues no sé. Y el otro le dice, voy yo, vaya, pues si vas tú, voy yo. Cosas por el estilo. Ese peligro lo tenemos. Y la Iglesia tiene también que poner en práctica, pues yo diría la concienciación del pueblo de que las cosas santas tienen que ser recibidas santamente. Hoy en día, yo me atrevería a decir, creo que muchas veces, en muchos ambientes, el no acercarse a comulgar es casi un signo de devoción, un signo de voto, porque claro, me parece que cuando se trivializa, ¿no?, las cosas santas, el que alguien tenga conciencia de indignidad y diga no estoy bien preparado para recibir al Señor, casi es un signo de devoción. Es verdad que no es completo porque le falta complementarlo, pero creo que hoy en día especialmente es un testimonio el de sentirse indigno. Damos gracias al Señor por haber podido compartirnos este comentario del Catecismo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.